y vamos a iniciar con el repaso de este trimestre. Este trimestre vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Es muy importante, muy interesante el tema que vamos a tener en este trimestre. ¿Por qué es importante estudiar la palabra? Bueno, es lo que vamos a repasar este trimestre y es lo que vamos a repasar hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, entonces vamos a cantar. Hay un himno muy bonito que se llama Padre Amado. Vamos entonces a cantarlo. Padre Amado. A ver qué pasó con Padre Amado. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a poner otro porque me jugó una mala pasada aquí, Padre Amado. Vamos a poner En mi caminar. Estemos atentos y cantemos este himno. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar con una oración y arrancamos el estudio de hoy. Oremos. Señor, gracias te damos por este día que nos regalas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder afianzar nuestra creencia en la palabra del Señor. Guíanos en el estudio de esta mañana, fortalece nuestra fe, acompáñanos, Señor, en esta cuarentena, dale sabiduría a nuestros gobernantes, tanto de la Iglesia Adventista, nuestros directivos, como a los gobernantes, Señor, de nuestro país y del mundo. Sabemos, Señor, que todo esto es señal de que tú vienes pronto y te rogamos que en vez de sentir temor, podamos sentirnos alegres porque nuestra redención está cerca. Suple nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este trimestre vamos a repasar acerca de la importancia de saber interpretar la Biblia. Nosotros como cristianos
decimos que nuestro fundamento está en la palabra del Señor. Y así es, como cristianos adventistas, la Biblia es nuestro fundamento. En ella creemos. Por lo tanto, todas nuestras doctrinas se desprenden de la palabra. Pero tenemos muchos otros cristianos que dicen creer en la palabra y sin embargo creen también en la inmortalidad del alma, creen en que aparte de Cristo hay otros intercesores, creen en que el domingo es el día del Señor. Pero ¿por qué lo hacen si tienen la misma Biblia que nosotros tenemos? Bueno, el problema no es la palabra de Dios, el problema es la interpretación que se le da a lo que dice la palabra de Dios. Así que no es suficiente tener la Biblia y decir que creemos en ella, es necesario saber interpretarla. Algunos dicen que no creen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que ya pasó de moda. Otros dicen que no creen en el Nuevo Testamento, que ya no es funcional. Sin embargo, la base del Nuevo Testamento es el Antiguo. Cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, en San Juan 5:39, se estaba refiriendo en ese momento era al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se había empezado a escribir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un asunto de interpretación. Necesitamos saber, entender qué dice la Biblia, a quién lo dijo, para qué tiempo, cuál es su contexto, cuál es la cultura de ese momento, por qué se lo dijo, a quién se le dijo, etc. Y cuando nosotros entendemos ese panorama, entonces vamos a entender mejor algunas partes que quizá nos han sido difíciles de entender para nosotros. Es por eso que es importante que este trimestre seamos guiados en la lección y estudiemos bien con profundidad la lección. Muy bien, quiero hacerles un resumen muy pequeñito de lo que decía la lección de ayer porque hoy tenemos un invitado especial del distrito de Sion y ya ustedes van a saber quién es. La Biblia fue escrita en un lapso de tiempo aproximado de 1500 años por más de 40 autores que estaban en 3 continentes diferentes. Y sin embargo la Biblia sigue siendo una unidad. Del Nuevo Testamento se conservan manuscritos alrededor de 24.600 manuscritos se conservan del Nuevo Testamento. Manuscritos de personajes importantes a nivel mundial como Platón se conservan solamente 7. De Heródoto, un historiador, 8. De la Ilíada, un libro que ha trascendido nuestra literatura mundial, solamente se conservan 263 copias. Pero del Nuevo Testamento, ¿cuántos? 24.600, sin incluir el Antiguo Testamento. Estas cifras, mis amigos, solas deberían decirnos cuán importante y trascendente es la palabra de Dios. La Biblia fue el primer libro en traducirse. La Biblia fue el primer libro en ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, en imprimirse y ser distribuido de forma masiva. El 95% de la Biblia, el 95% del mundo puede acceder a la Biblia. Solamente hay un pequeño porcentaje que no puede acceder a la Biblia porque todavía no está en su idioma, pero ya el 95% puede adquirir su Biblia. La Biblia, queridos hermanos, es única por su contenido y su mensaje. Una novela, un libro de historia, un libro de ciencias no transforma la vida de una persona, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y transforma nuestra vida porque es la palabra de Dios. Y lo más interesante, queridos hermanos, es que el Dios que inspiró la Biblia, según 2 Timoteo 3:16, dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para instruir. Ese mismo Dios que inspiró las escrituras es el mismo que nos guía si nosotros nos acercamos a la Biblia con el deseo de aprender de ella. Es el que nos revela toda verdad. Eso lo dice el Señor en San Juan 14:16 y otros pasajes. Pero sin más preámbulos, quiero traer a nuestro invitado, a nuestro hermano Jorge Granados de la Iglesia de Sion, aquí en Ibagué, para que nos dirija en el estudio de la lección de hoy. Jorge, bienvenido. Vamos con la lección de hoy, domingo. Hola, muy buenos días. Compartiré la reflexión en esta mañana de la lección correspondiente al día de hoy, domingo 29 de marzo. Oremos.
Bondadoso y eterno Dios, queremos pedirte que por favor perdones nuestros pecados. Que la presencia de tu Santo Espíritu en este momento nos acompañe al estudiar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lección correspondiente al día de hoy tiene un subtítulo que dice lo siguiente: la palabra viva de Dios. Después encontramos un párrafo que dice: las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Nos dan un ejemplo en Deuteronomio 31:30 y Deuteronomio 32:43, que es un canto en el cual Moisés exhorta al pueblo de Israel a seguir obedeciendo a Dios, seguir confiando en sus promesas y en su palabra. Vamos a leer en este momento dos versículos y después vendrá una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. Así que los invito a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 45 al 47. Yo ya lo tengo acá, dice lo siguiente, el versículo 45. Cuando Moisés acabó de recitar estas palabras a todo Israel, les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras que os proclamo hoy, para que mandéis a vuestros hijos que obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley. Versículo 47. Porque no son palabras vanas, sino son vuestra vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. Ahora viene la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Moisés le recuerda al pueblo de Israel que tienen una responsabilidad, que tienen una tarea, y esa responsabilidad es transmitir el mensaje que Dios le ha dado de generación en generación. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de tener a Dios en primer lugar. ¿Cuáles eran los beneficios? Los beneficios los encontramos en el versículo 47 que dice: por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Obedecer la palabra de Dios trae prosperidad. Obedecer la palabra de Dios trae sanidad al pueblo de Dios. Por eso Moisés exhorta al pueblo. Podemos también ahora ver que Moisés exhorta al pueblo de Dios a seguir obedeciendo la palabra de Dios, a darle prioridad a las cosas, en este caso a los consejos que Dios les había dado. El pueblo de Dios debía transmitir el plan de salvación de generación en generación. Esa es la mayor exhortación que Moisés le da al pueblo. Transmitir de generación en generación el maravilloso plan de salvación. Había una cita más abajo de Apocalipsis 14:12 que habla del pueblo, el remanente, que obedecerá la ley de Dios, que guardará los mandamientos de Dios y que tendrá la fe de Jesucristo. Este pueblo debe seguir haciendo lo mismo, confiar en Dios en primer lugar, confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Seguidamente vienen unos textos. Vamos a ir ahora al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y nos dicen que debemos leer del 1 al 5 y después el 14. Vamos a leerlo. Dice: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida,
y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron. El versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. El segundo texto debemos buscarlo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice lo siguiente. Juan 14, 6 dice, Jesucristo respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora seguidamente viene una pregunta. La pregunta es, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación, la inspiración de las Escrituras? Juan capítulo 1, del 1 al 5, nos habla de que Jesucristo existía antes de la creación, que Jesucristo es el autor de la creación. La pregunta dice, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? Estos primeros versículos, primero nos muestran que Jesucristo es Dios. Segundo, nos recalcan que en Jesús está la vida. Leamos el versículo 4 de Juan 1, dice, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. En Jesucristo está la vida, pero también en Jesucristo está la luz, para que nosotros no andemos en tinieblas. El siguiente versículo, Juan 14:6, dice que Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. Y la segunda pregunta es, ¿qué relación hay entre el Verbo hecho carne, la revelación y la inspiración de las Escrituras? El Verbo hecho carne es Jesucristo. Y Jesucristo es la revelación misma de la palabra de Dios. Jesucristo da la veracidad de que las Escrituras tienen una inspiración divina. Bueno, vamos a leer las dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? Juan, capítulo 1, del 1 al 5, nos viene recalcando que Jesucristo estaba con Dios y que Jesucristo es Dios. Que gracias a la obra, a su poder, Jesucristo es el creador del universo. Pero no solo eso, dice que en Él está la vida, que en Él está la luz de los hombres. ¿Qué nos enseñan entonces estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? Que caminar cada día tomado de la mano de Cristo, podemos tener la seguridad de la vida eterna. La siguiente pregunta dice, ¿qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? El Verbo hecho carne es Jesucristo. Lo leímos en la palabra de Dios, Juan 1:14. ¿Qué relación hay entre el Verbo, la revelación y la inspiración? Jesucristo reveló, Jesucristo con su misma vida demostró que verdaderamente Dios es amor, que Dios nos amaba tanto que por medio del sacrificio de Él iba a dar la libertad, iba a dar la salvación a la humanidad. Pero cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, es que la respuesta que Jesucristo daba siempre estaban enfatizadas en un escrito está. Con él estaba confirmando la veracidad, el valor y sobre todo que la palabra de Dios era inspirada por el Espíritu Santo. Por último, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17, porque tenemos dos preguntas. La pregunta es,
en tu experiencia, cuán cierto es que la obediencia a la palabra de Dios no te es cosa vana. El versículo dice, porque no son palabras vanas, sino son vuestra vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. Cuántas experiencias maravillosas hemos tenido gracias a obedecer la palabra de Dios. Muchas. La bendición de guardar el sábado nos trae descanso, pero también nos ayuda a compartir, a estar más cerca de la familia. La última pregunta es, ¿por qué la fe en Dios y la obediencia a su palabra nunca son en vano? ¿Por qué la fe en Dios y la obediencia a su palabra nunca son en vano? Miren, en este momento nosotros podemos dar porque Dios nos ha sostenido, porque Dios nos ha ayudado a avanzar y a continuar cada día. En esta mañana, antes de orar para concluir, yo quiero que analices el valor de la Escritura en tu experiencia, que tú analices el valor de confiar en Dios, pero que sobre todo, al igual que el pueblo de Israel, podamos recordar que Dios nos ha dado una responsabilidad, una tarea, y es la de dar a conocer a otros el plan de salvación. Yo quiero en este momento, antes de orar, invitarte a estudiar un poco más la palabra de Dios, invitarte a que confíes más en la palabra de Dios, invitarte para que cuando tengas un testimonio que glorifique el nombre de Dios no te quedes callado, porque eso es lo que confirma la fidelidad y la veracidad, el poder de la Escritura. Oremos. Bondadoso y eterno Dios, queremos agradecerte porque hoy mediante la lección nos está recordando el valor de tu palabra, el valor de la revelación, de la inspiración, pero sobre todo nos está recordando una tarea, una responsabilidad que como pueblo tuyo tenemos, y es la de llevar un mensaje a otras personas del maravilloso plan de salvación. Pero sobre todo, Señor, en este tiempo de ayudar a preparar a otros para tu pronto regreso. Perdona, Señor, nuestros pecados y acompáñanos durante el resto del día. En Cristo Jesús. Amén. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar,
porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Bueno, mis hermanos, hemos concluido con la lección de esta mañana. Les animo, les invito para que estudiemos más la palabra de Dios y confiemos más en ella. Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día. Gracias, mis hermanos, por conectarse. Tendremos esta semana varios invitados para que nos tengan el repaso. Hace un rato decía que no tenía audio, que íbamos a escuchar el especial. Si usted quiere ayudarnos con el repaso, colaborarnos, escríbame. Ahí yo puse mi teléfono, 310-337-9064. Dígame, pastor, mire, yo quiero colaborar con el repaso, y entonces nos ponemos de acuerdo y lo invitamos para que usted nos pueda ayudar a tener el repaso en estos días. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden, sus pedidos de oración los pueden poner en el chat en vivo y vamos a estar orando por eso, o los puede enviar
a mi WhatsApp 310-337-9064 y estaremos orando con la familia durante el día por esos pedidos y los estaremos aquí transmitiendo. Dios los bendiga, gracias por conectarse y los vamos a dejar con un canto más. Se llama Santo, del dúo Sinra. Ellos son esposos, son de Argentina. Entonces deleitémonos con este canto y de esta manera terminamos nuestro repaso por hoy. Mañana, 8 de la mañana, los espero conectados. Dios los bendiga. Santo, Padre glorioso, venga tu reino a mí, fuerte, grande y piadoso. Libra mi alma del mal, porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo es tu gran nombre, eres mi diario pan. En tentación no me abandones, y mi pecado puedas tú perdonar, porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo, 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 Padre glorioso.